Siempre hablamos de la potencia económica de China, de lo mucho que produce, de lo mucho que exporta, de la gran cantidad de materias primas que consume. De lo que hablamos menos es de la política china, de su creciente inestabilidad, del creciente malestar social que está agitando las aguas políticas de ese país. El gigante asiático vive hoy una transición que concluirá a finales de este año con el nombramiento de un nuevo presidente. Ese proceso ha desencadenado una sorda pero potente lucha por el poder, que ya se ha cobrado la cabeza de algunos importantes dirigentes. Al mismo tiempo, se están multiplicando las protestas en las calles. Solo en el último año se registraron por lo menos 180.000 manifestaciones por motivos muy diversos, desde exigir mejoras salariales a denunciar abusos por crímenes ambientales o casos de corrupción, en fin, una gran cantidad de cosas está empujando a los chinos a salir a protestar. Para hablar de todo esto, hoy tenemos en nuestros estudios a una de las personas que más saben de China. Es el profesor y politólogo Ming-Hsin Pei. Pei recogió tomates durante la Revolución Cultural, luego estudió en Shanghái y de allí logró llegar a la Universidad de Harvard, donde finalmente obtuvo el doctorado. Fue profesor de la Universidad de Princeton y ahora lo es en la Universidad de Claremont en California. La revista inglesa Prospect lo ha incluido en su lista de los 100 intelectuales más importantes del mundo y es ampliamente considerado como uno de los expertos mejor informados y más respetados en el ámbito de lo que sucede en China. Esta es mi conversación con el doctor Ming-Hsin Pei. Sobre China se hablan dos cosas. Se habla de su gran crecimiento económico y el hecho de que se está transformando en una potencia mundial y de la corrupción dentro del país. Usted ha estudiado ambas cosas, pero hablemos de la corrupción. ¿Qué está pasando con la corrupción en China? Es un asunto muy importante y devastador para China porque la corrupción está muy extendida y constituye un problema de gran magnitud. China pierde cada año un 3% de su Producto Interno Bruto debido a la corrupción. La economía china tiene un valor de 7 billones de dólares, así que el 3% del PIB son 200.000 millones de dólares. Una pequeña élite ha robado todo ese dinero. Doctor Pei, explíquenos esta paradoja. Se dice que en los países que hay mucha corrupción, el crecimiento económico es más difícil porque no atraen inversionistas, porque no logran retener la tecnología, porque no funcionan. Corrupción y crecimiento económico y desarrollo no van juntos. Sin embargo, China tiene mucha corrupción y también ha tenido un crecimiento económico y un desarrollo muy importante. Explíquenos eso. On the surface, this seems to be a huge puzzle. Es un enorme rompecabezas. Recientemente leí un libro que intentaba explicar esta situación, pero creo que no lograba hacerlo bien. Yo tengo mi propia explicación. Ante todo, la tasa de crecimiento no es un claro indicador del bienestar de un país. Así que si la corrupción no reduce la tasa de crecimiento, puede socavar la calidad del crecimiento. En otras palabras, la economía china puede crecer un 10% al año. Pero entre tanto los chinos comen alimentos que no son seguros, el medio ambiente está contaminado, la desigualdad es alta y las infraestructuras son deficientes y de baja calidad. Estas cosas no pueden medirse, pero una alta tasa de crecimiento no significa necesariamente un alto nivel de vida. ¿Y cómo es la reacción de la población en China a esto que usted está contando? ¿Qué pasa en la vida cotidiana cuando tienen estas viviendas que se caen a pedazos y la comida que no es confiable y el transporte, el agua, etcétera? Todas estas consecuencias prácticas de la corrupción en la vida cotidiana, ¿cómo es la reacción de los chinos a eso? Hay varios tipos de reacciones. Todos se quejan online, se quejan unos a otros, lo que muestra que no están contentos. Además, son víctimas de la corrupción, de la mala comida, de viviendas inseguras, de la baja calidad de los servicios médicos y protestan. Por eso hay tantas protestas en China. Estas protestas callejeras en China parecen haber aumentado rápidamente. ¿Cuál es el número real? ¿Qué se sabe acerca de qué tan frecuentes son estas situaciones en que los chinos salen a la calle a protestar contra el gobierno? Nadie sabe las cifras exactas porque se basan en cifras oficiales y los responsables chinos no están motivados a la hora de recoger esos datos. Se calcula que al año hay 180.000 protestas. No me refiero a protestas individuales. En esas protestas participan docenas de personas, a veces decenas de miles. Para ponerlo en perspectiva, hace 20 años había entre 4.000 y 5.000 protestas al año en China. Así que si se utilizan las protestas como un indicador del descontento popular, los chinos están muy descontentos con la corrupción y con su gobierno.
Y sin embargo, a pesar de lo que usted dice, constantemente leemos que hay altos funcionarios del gobierno chino, altos funcionarios del Estado, que son condenados a muerte, son esencialmente ejecutados por el gobierno por las acusaciones de corrupción. ¿Cómo es eso? That their sentence is given out to, Si se fija en el número de funcionarios corruptos condenados a muerte, el número no es muy alto. Ejecutan a una docena o dos. Pero si se fija, no ejecutan a personajes con altos cargos, miembros del Politburó o del Comité Central. Creo que hay que tener eso en cuenta. I think you have to take that into account. Un caso reciente de esto que ha tenido amplias repercusiones es el caso de Bo Xilai, que era el jefe político de la provincia de Chongqing. Se acusa a su esposa de haber ordenado el asesinato de alguien que era el socio de ellos en negocios. Pero al mismo tiempo, Bo Xilai era un miembro del Politburó y aspirante a tener poder. Cuéntenos, ¿qué está pasando con el caso del señor Bo Xilai? I would say it's both. Creo que ambas cosas. Bo es un corrupto y está hambriento de poder, pero apuesto a que lo más probable es que el partido no lo hubiera expulsado si solo fuera corrupto. Suponía un peligro real para los líderes del partido porque quería ser el número uno, así que tenían que expulsarlo. Pero hablando de corrupción, su familia es muy corrupta. Su hijo estudia en universidades muy caras en Occidente y él no gana más de $1,000 al mes. His family is very corrupt. ¿Usted cree que el gobierno chino va a ejecutar, va a sentenciar a muerte a Bo Xilai? No, I think he's safe from execution. No, creo que no le ejecutarán, porque es un miembro del Politburó, y el partido no ha ejecutado a un miembro del Politburó desde el final de la era maoísta. Apostaría a que le condenarán a 10 o 15 años de prisión. He will get between 10 to 15 years in prison. Como experto en China, gran conocedor de ese país, ¿cuál es su opinión personal acerca de la probabilidad de que en los próximos 3 años en China haya una crisis económica? The probability is very high. La probabilidad es muy alta. Creo que hay entre un 50 y 60% de probabilidad de que pase. Por eso es necesario que cambien de rumbo rápidamente. Tienen dos enormes burbujas, la burbuja inmobiliaria y la burbuja crediticia, y no saben cómo manejar esas dos burbujas de forma efectiva. Handle the two bubbles very effectively. ¿Y cuáles serían las implicaciones sociales de todo esto? All bets are off. If we have a Puede crash pasar cualquier landing, cosa. Si China entra en crisis, no se sabe qué podría pasar, porque los chinos se han acostumbrado a tasas de crecimiento de doble dígito año tras año, y de ahí viene la legitimidad del régimen. Así que si hay crisis, probablemente asistiremos al principio del fin del régimen comunista. Es muy probable que esto ocurra, aunque el mundo anda preocupado en otros temas. very huge possibility. El doctor Min Shinpei es uno de los expertos más reconocidos y respetados del mundo sobre China. Muchas gracias, doctor Pei. Thank you. Si quiere ver más de esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Después de la pausa vamos a hablar de desigualdad en Internet. No se vayan.